Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar hoy con un tema, a mi entender, interesante, profundo, da para mucho. Voy a tratar de resumirlo y dar los puntos más importantes y siempre darle un enfoque práctico que sea útil para todos. Se trata de la conciencia de sí mismo y de la experiencia consciente. ¿Cómo es que somos conscientes? Nos damos cuenta qué mecanismos hay detrás de este proceso, empezando por definir qué es la autoconciencia. Lo definimos como la capacidad de reconocer y comprender los propios sentimientos, pensamientos y comportamientos, así como las relaciones entre ellos. También implica reflexionar sobre uno mismo y conocer sus fortalezas, debilidades y límites. Conviene, antes de avanzar, repasar algunos temas y algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Empecemos por lo básico y fundamental. Podemos definirlo como el estado de ser consciente de uno mismo, del entorno y de las experiencias. La conciencia es la capacidad de percibir, procesar y responder a la información interna y externa, permitiéndonos reflexionar sobre la realidad y asumir una postura frente a ella. La palabra conciencia proviene del latín conscientia, que significa ser consciente o con conocimiento. Ahora apartémonos un poco de las definiciones y la pretensión de tratar de describir con conceptos y palabras que de por sí limitan lo que es ilimitado e infinito. Esto escapa a nuestras posibilidades porque es evidente que la experiencia consciente, o lo que también llamamos momento de conciencia, es subjetivo. La experiencia consciente es subjetiva. Eso significa que es propia de cada sujeto, de cada persona. Cada uno tiene una experiencia consciente que le es propia. Y esto no puede objetivarse ni describirse con palabras. Ya volveremos sobre este punto porque hay mucho escrito, incluso mucho desarrollo científico al respecto, y es muy interesante porque la experiencia consciente, la experiencia subjetiva, tiene una base física, un correlato neuronal sin el cual no podría haber experiencia consciente. Aunque la ciencia trata de describir la conciencia y la experiencia consciente, y se encuentra limitada, ya que es lógico esto porque el método científico en sí mismo es limitado. Separa en partes para comprender, categorizar y ser objetivo y comprobable. Por otra parte, el método científico depende de los sentidos físicos para captar la información, procesarla, expresarla, y esto ya en sí es un límite. Por eso resulta imposible, desde el punto de vista científico, describir la experiencia subjetiva. De manera que tomemos otro camino. Partamos de la base que vivimos en un universo vivo y consciente, y que la vida y la conciencia son propiedades emergentes del mismo universo. Incluso lo que llamamos universo es el marco de referencia que tenemos, ya que todo es conciencia. Y toda la creación, incluyendo el universo, los universos, cada uno de nosotros y nuestras experiencias, todo lo que experimentamos, todo lo que percibimos, surgen de esta conciencia fundamental.
podemos llamarle mente creadora, Dios, si quieren, es esa fuerza espiritual, esa fuerza viva que lo impregna todo, ya que es todo y todo emerge de este todo. Y este todo es luz, es información, es energía. Y de esta información y esta energía surgen el tiempo, el espacio y la materia, como la conocemos, en una danza rítmica, cíclica y eternamente cambiante. Para que la conciencia se manifieste y haga experiencia y memoria, necesita de un vehículo, un instrumento físico, un vehículo físico. Ahí aparece el mundo material, el mundo físico, el nivel físico. La materia es una creación espiritual, es energía, es vibración, es una manifestación de una mente previa. En los seres humanos evolucionó el cerebro, que es nuestra central de procesamiento de la información, es el medio físico que permite que seamos conscientes y extender nuestra voluntad. Es el receptor, gestor y proyector de la realidad que experimentamos. De manera que, de acuerdo al estado del procesador, la realidad que experimentes será acorde justamente al estado del procesador. El tamaño y forma de tu realidad no es ni más ni menos que el tamaño y la forma de tu conciencia. Es una cuestión de niveles de energía e información. La conciencia tiene niveles a medida que gana en energía e información, es decir, capacidad para procesar información, se expande, aumenta su nivel y por tanto sus posibilidades y su capacidad de procesamiento y gestión. Y evidentemente esto afecta al sustrato físico. La mente es una función del espíritu, ya sea en términos individuales o en términos universales, ya como mente individual, la mente de cada uno, o lo que llamamos la mente universal. Todo es una manifestación de un espíritu, de una inteligencia, del espíritu que crea todo, del espíritu creador, Dios, si lo prefieren. Como dije, es luz, es información, es energía, es conciencia en movimiento. Lo interesante es que para poder observarse, conocerse, hacer experiencias y memoria, la mente necesita de espejos, ya que como vimos, es de naturaleza lumínica. La materia y la experiencia física le sirven a la mente de límites donde reflejarse y expresarse. La realidad que experimentas es un espejo de tu mente, exactamente. El mundo físico es una creación de la mente. Veamos algunas características de la conciencia. Primero, la subjetividad. La conciencia es una experiencia personal y única, lo que llamamos experiencia consciente. Y esta es la manera en que cada persona percibe el mundo y lo que la rodea. Y es única e intransferible. Se basa en la interpretación personal de la realidad, que es el resultado de diferentes procesos físicos, mentales y emocionales. Segundo, la intencionalidad. El contenido o tema de la conciencia se denomina intencionalidad. Este rasgo indica que las personas quieren concentrarse en algo externo o interno. Su motivación influye en el contenido de la conciencia de una persona. La conciencia se dirige hacia objetos o experiencias, es decir, la intencionalidad significa que la actividad de la mente indica, contiene un objeto o se refiere a algo o
a alguien. Tercera característica, la selectividad. La conciencia selecciona y prioriza información. Es la capacidad de una persona para limitar su concentración. Esta selectividad, que depende de factores internos y externos, muestra la capacidad de una persona para filtrar información superflua y concentrarse en un área. Como la capacidad de una persona para prestar atención a todos los estímulos a la vez es limitada, elige lo que es importante y se concentra en ello. Otra característica es la transitoriedad. La conciencia es flexible, puede cambiar y adaptarse. La transitoriedad de la conciencia describe nuestra percepción como algo fugaz o en constante movimiento. Lo que parece importante en un momento puede dejar de serlo al siguiente, y nuestra atención se ve atraída por otro estímulo o información. De acuerdo a su nivel de energía y a la cantidad de información que pueda integrar y procesar, encontramos varios niveles de conciencia. Primero, la conciencia básica, que es el estado de alerta y respuesta a estímulos. Luego, la conciencia ordinaria, que es el conocimiento de la realidad cotidiana. Es una conciencia limitada por la experiencia física, por las dimensiones del espacio y el tiempo, y es la conciencia ordinaria que experimenta el común de las personas. Luego, la conciencia introspectiva ya incluye análisis y reflexión sobre pensamientos y emociones. La conciencia se va expandiendo y profundizando. El nivel siguiente es la conciencia unificada, que es ya cuando experimenta unidad y conexión consigo mismo y con todo lo que se experimenta. Es ya cuando la mente, el cuerpo y las emociones se experimentan como una unidad. Y el nivel más elevado es la conciencia cósmica, donde ya hay una comprensión de la interconexión de todo y es un estado de trascendencia del yo personal. Por supuesto, estas divisiones, estas categorías son teóricas, pero sirven para demostrar que la conciencia crece en niveles dependiendo de la cantidad de información que puede procesar y de su energía. Continuemos con algunas preguntas fundamentales. ¿En qué momento aparece la autoconciencia? Es decir, la conciencia de sí mismo. Generalmente, la conciencia de sí mismo surge gradualmente durante la infancia y va madurando hacia formas más complejas y abstractas. Surge en etapas, desde el reconocimiento físico en la infancia hasta la reflexión filosófica en la adultez, influenciada por la biología, las interacciones sociales y el entorno cultural. La autoconciencia no solo implica reconocer la propia existencia, sino también reflexionar sobre ella. En un nivel más profundo, la conciencia de sí mismo se vincula con preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿El propósito de mi vida? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿de qué manera somos conscientes? Bueno, la experiencia consciente se refiere al estado en el que una persona tiene una percepción directa y subjetiva de su entorno, de sus propios pensamientos, emociones y sensaciones internas, y corresponde al agregado de información variada, percibida por los sentidos y luego integrada y unificada. Es la vivencia que incluye un sentido de yo o de agencia, que permite a los individuos ser conscientes de su existencia en el momento presente. La agencia se refiere a la capacidad de un individuo, entidad o sistema para actuar de manera autónoma y tomar decisiones que influyan en su entorno o en sí mismo. La experiencia consciente es central para entender la naturaleza de la mente, la percepción
y la identidad personal. Desde la neurociencia se estudia como un fenómeno ligado al funcionamiento de ciertas redes neuronales en el cerebro. En términos neurocientíficos, la experiencia consciente surge como un fenómeno emergente de la actividad coordinada de diversas regiones cerebrales y sus redes neuronales. Obviamente, esta es la visión materialista de la ciencia, y aunque describe con precisión las estructuras y los mecanismos de acción, se queda corta e incluso malinterpreta su origen y naturaleza. De acuerdo a la perspectiva científica, la experiencia consciente está vinculada a patrones de actividad neuronal que se activan cuando procesamos estímulos externos o internos. Estas experiencias se producen cuando los estímulos se integran en un sistema neuronal global. Veamos esto con más detalles. Correlatos neuronales de la experiencia consciente. Primero, la sincronización neuronal. La experiencia consciente requiere la sincronización de neuronas en diferentes regiones cerebrales a través de oscilaciones en ciertas frecuencias como las ondas gamma. Las ondas cerebrales gamma son un tipo de actividad eléctrica del cerebro que oscila a una frecuencia alta, generalmente entre 30 y 100 hercios, aunque pueden llegar incluso a 120 hercios en ciertos casos. Estas ondas están asociadas con procesos de atención intensa, percepción sensorial, aprendizaje y la integración de la información en diferentes áreas del cerebro. Las ondas gamma juegan un papel importante en la conciencia y el despertar espiritual y suelen ser prominentes durante las actividades que requieren un estado mental máximo, como la atención plena durante la meditación profunda o la resolución de problemas complejos. En resumen, las ondas gamma están relacionadas con el procesamiento cognitivo de alto nivel, la conciencia y el procesamiento simultáneo de múltiples estímulos sensoriales. Otro aspecto importante en la experiencia consciente es la plasticidad sináptica, que es la capacidad de la sinapsis de fortalecerse o debilitarse en respuesta a experiencias. Esto asegura que las vivencias conscientes tengan un impacto duradero en la memoria y el aprendizaje. Esta plasticidad es lo que permite que el cerebro pueda programarse, reprogramarse, formar redes neuronales y su fuerza sináptica estará de acuerdo a la intensidad de esas vivencias, los recuerdos. Por eso, justamente para elaborar memoria profunda, memoria a largo término, la repetición es muy importante. También, por supuesto, asociada al corazón, a la motivación y al agrado. Sin esto, el aprendizaje es muy difícil. Y otro punto en el correlato neuronal es el procesamiento sensorial. Las áreas sensoriales primarias procesan estímulos, pero la experiencia consciente surge cuando esta información se integra en áreas superiores, como la corteza prefrontal. Las experiencias conscientes, como el dolor, la visión de un objeto o un pensamiento, se generan a través de patrones específicos de actividad neuronal en diversas áreas cerebrales. Por ejemplo, la corteza sensorial primaria, que procesa estímulos específicos, visuales, auditivos, táctiles, que forman la base de las experiencias conscientes sensoriales. La corteza sensorial primaria es una región del cerebro que se encarga de procesar la información sensorial que proviene de todo el cuerpo. Se encuentra en la parte parietal del cerebro, en el lóbulo parietal, y se le conoce como área 312 o S1. La corteza sensorial primaria tiene un papel importante en el procesamiento de señales sensoriales y motoras, lo que ayuda al cerebro a decidir la respuesta motora más adecuada. En la corteza sensorial primaria se encuentra una representación topográfica del cuerpo, que es conocida como el homúnculo sensorial. En este homúnculo
las diferentes partes del cuerpo se encuentran dispuestas de forma ordenada, de acuerdo con la cantidad de información sensorial que generan. Cuando uno ve la imagen, se genera es como un muñeco con una forma muy extraña, donde la mano es muy grande, los pies son más pequeños y las regiones más activas sensorialmente son más grandes, por supuesto. Otras áreas sensoriales primarias, como la corteza auditiva primaria, la corteza visual primaria, también son muy importantes. También encontramos la corteza asociativa, que integra la información sensorial para generar experiencias más complejas y abstractas, como la percepción del tiempo o el lenguaje. La corteza asociativa es una parte de la corteza cerebral que se encarga de realizar funciones cognitivas complejas. Se encarga de integrar información de diferentes fuentes para apoyar los procesos cognitivos de orden superior. Las áreas de asociación son las zonas más extensas de la corteza cerebral y están relacionadas con funciones como el lenguaje, el pensamiento, la conducta emocional, la percepción, los movimientos voluntarios. Otro punto importante en el correlato neuronal es la red de modo por defecto. Y esta red, este grupo de neuronas, está asociado a la introspección y la autoconciencia. Participa en experiencias relacionadas con el yo, como pensamientos y recuerdos. Es un conjunto de regiones cerebrales conectadas que se activan cuando la mente está en reposo o no se está concentrando en un área específica. Esta es la red de modo por defecto, o RMD. Esta red regula emociones, toma decisiones, recupera recuerdos, se encarga de la reflexión sobre uno mismo y los demás, es donde se produce la rumiación, esos pensamientos que van, vienen en un bucle, es la divagación, abarca la zona medial de los lóbulos temporal, prefrontal y parietal. La red, de modo por defecto, se activa cuando estamos descansando y no participando en ninguna actividad mental, como cuando estamos caminando a la estación de tren y nuestro cuerpo funciona con el piloto automático encendido. En este estado el cerebro crea imágenes mentales, viaja al pasado y hace planes para el futuro, es decir, divaga. El concepto de integración de la información es clave aquí. La experiencia consciente surge de la capacidad del cerebro para unir diferentes tipos de información en un todo coherente. Lo difícil de entender para la neurociencia es cómo la actividad cerebral genera experiencias subjetivas. Lo que está claro, al menos, es que la ciencia no puede describir la experiencia consciente aplicando el método científico. Primeramente, porque no se puede describir con palabras y conceptos limitados un fenómeno no físico, es decir, de naturaleza espiritual o mental. Y en segundo lugar, la metodología científica es un subproducto precisamente de la actividad mental, o sea, de la experiencia consciente. Si bien la evidencia científica sugiere que los correlatos neuronales desempeñan un papel indispensable en la experiencia consciente, la exclusividad de esta relación es cuestionada por argumentos filosóficos, teóricos y empíricos, ya que la conciencia emerge de una interacción compleja entre el cerebro, el cuerpo, el entorno y potencialmente aspectos no materiales aún desconocidos o no comprendidos. El problema de la ciencia es que descarta de sus descripciones al espíritu o a la mente creadora, de manera que el universo y los fenómenos que describe son de carácter físico y demostrable, supuestamente objetivable. Es el viejo modelo mecanicista y materialista. Pero si asumimos que el universo es mental, o sea, que es una creación de una inteligencia superior, no es difícil darse cuenta que la conciencia emerge de esa fuente original, de esa mente única. También está claro que sin un marco físico, en este caso, sin un correlato neuronal, la experiencia consciente no puede manifestarse
pero que se comprenda no significa que pueda explicarse con conceptos, cálculos o palabras limitadas la subjetividad de la experiencia. La imposibilidad de describir completamente la experiencia subjetiva con palabras se debe a varias razones fundamentales. Primero, la naturaleza intrínseca de la subjetividad. La experiencia subjetiva es, por definición, algo que se vive internamente en primera persona. Es el cómo se siente tener una experiencia, como el sabor de una fruta, el dolor o la alegría. Este carácter privado hace que las palabras, que son herramientas públicas y compartidas, sean insuficientes para transmitir la totalidad de lo vivido. Otro punto es la limitación del lenguaje. El lenguaje es un sistema simbólico que simplifica y categoriza el mundo para comunicarnos, pero no puede capturar la complejidad y riqueza de las sensaciones internas. Por ejemplo, palabras como tristeza o felicidad son etiquetas generales que no abarcan las sutilezas y matices de cómo cada persona vive esas emociones. También se presenta una ambigüedad. Muchas palabras tienen significados múltiples y pueden ser interpretadas de diferentes maneras por distintos interlocutores. También la inefabilidad. Algunas experiencias, como el éxtasis espiritual o el asombro, son tan únicas o intensas que escapan a la capacidad descriptiva del lenguaje. Otro punto es el carácter inmediato de las experiencias. Las experiencias subjetivas se viven de manera directa, mientras que las palabras son un medio indirecto. Describir una experiencia requiere traducirla de su estado puro a un conjunto de símbolos, lo que introduce una inevitable pérdida de precisión. Otro punto es la individualidad de las percepciones. Cada persona tiene un marco de referencia único basado en su biología, su cultura, historia y contexto emocional. Por eso, incluso si usamos palabras similares, los significados pueden variar enormemente entre las personas. Lo que dulce significa para ti puede ser ligeramente distinto para otro. También encontramos la paradoja de la autoobservación. Cuando intentamos describir una experiencia subjetiva, la mente se convierte simultáneamente en el observador y el objeto observado. Este proceso puede distorsionar la experiencia original, ya que al verbalizarla la disociamos y se transforma en algo más abstracto. Veamos un ejemplo, el color rojo. Piensa en cómo describirías el color rojo a alguien que nunca lo ha visto. Podrías usar analogías. Es como el fuego o es cálido, pero ninguna descripción lograría transmitir cómo se siente realmente ver el color rojo. Debemos comprender que el lenguaje no lo es todo. El arte, la música y otras formas no verbales pueden expresar incluso más profundamente aquello que las palabras no pueden. En esencia, la experiencia subjetiva es como un paisaje interno que las palabras solo pueden esbozar, pero nunca capturar en su totalidad. En términos evolutivos, la autoconciencia surge como una herramienta no solo para la supervivencia, permitiendo a los humanos reflexionar sobre su entorno, anticipar peligros y comprender sus relaciones sociales, sino también como manifestación del crecimiento espiritual y la expansión de las capacidades mentales. ¿Por qué es esencial ser consciente de sí mismo? La autoconciencia no solo nos ayuda a entender quiénes somos, sino que también es fundamental para el desarrollo del autocontrol, la empatía, el comportamiento y la capacidad de tomar decisiones conscientes. Desde un enfoque práctico, la autoconciencia se convierte en una herramienta poderosa para mejorar nuestra vida cotidiana, nuestras relaciones y nuestro bienestar. A continuación, exploramos cómo cultivar la autoconciencia y aplicarla en áreas clave. ¿Cómo podemos cultivar la autoconciencia? Bueno,
La autoconciencia no surge de manera automática, requiere esfuerzo y práctica constante, reflexionando sobre tus pensamientos y acciones, observando tus reacciones y comprendiendo tu plano emocional, la forma en que te relacionas con tu entorno y contigo mismo. La práctica de la meditación es fundamental. Por supuesto, es una ayuda invalorable ya que permite la observación calma y ecuánime de tu mente y tus emociones. Veamos los beneficios prácticos de la autoconciencia. Primero, mejor toma de decisiones, ya que entender tus motivaciones internas te permite actuar con claridad y propósito. Segundo, la gestión emocional, ya que reconocer tus emociones en el momento te ayuda a regularlas, equilibrarlas, en lugar de dejarte dominar por ellas. Tercero, las relaciones saludables. La autoconciencia fomenta la empatía, la sinceridad y la comunicación efectiva, fortaleciendo vínculos. Otro punto es la autenticidad, ya que ser consciente de ti mismo te ayuda a vivir de acuerdo con tus valores, lo que aumenta tu autoconfianza y el sentido de realización. Y por último, la resiliencia, ya que al entender tus patrones de pensamiento, tu forma de pensar, puedes reestructurarlos, o más bien reprogramarlos, para superar desafíos, adversidades y adaptarte mejor a los cambios. La autoconciencia, aunque profundamente filosófica y espiritual, es también una habilidad práctica que puedes desarrollar día a día para mejorar todos los aspectos de tu vida. Es una expresión de autonomía, libertad y capacidad de acción, y su comprensión está profundamente conectada con cuestiones sobre lo que significa ser humano, responsable y libre. Hazte siempre preguntas que amplíen tu perspectiva, descubre nuevos puntos de vista, no dependas de tus opiniones ni de las de nadie. Finalmente, encuentra tu propia verdad y recuerda, respira profundo, el conocimiento te libera, la práctica te transforma, la reflexión expande tu conciencia. Espero que haya sido de utilidad. Pregúntense, pueden preguntarme, investiguen, profundicen, observen, reflexionen. ¿Ok? Nos vemos la próxima. Hasta pronto.